La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El radar de los barrios con Jesús Torrealba. Regresamos al radar de los barrios y lo hacemos abordando la problemática más grave de todas las que hemos abordado a lo largo de nuestro programa de hoy. Ciertamente el tema de los bomberos en Puerto Ordaz es un tema muy grave. Ciertamente el tema de los trabajadores aduaneros defendiendo el derecho al trabajo, no solamente de los aduaneros, eso refleja la situación de los trabajadores venezolanos defendiendo su derecho al trabajo y al ingreso a nivel nacional ante el avance de monopolios estatales que dejan a padres de familia sin su fuente de trabajo. El drama carcelario no hay que agregar nada más para exacerbar pues la atención pública sobre el dramatismo de esa situación. Pero si hay algún problema delicado en este país es el problema de nuestra niñez. En estos últimos días, diversos escenarios, diversas situaciones han llamado la atención sobre el drama de la niñez venezolana desde diversas ópticas. Por cierto, hubo un incidente desgraciado, muy desgraciado, en la ciudad de Los Teques. Allí se produjo también, por cierto, en un retén, en una cárcel venezolana, se produjo una fuga. En el INOF, una comisión de la Guardia Nacional que estaba haciendo un rastreo en una localidad cercana, en una comunidad cercana a ese sitio de reclusión, bueno, al parecer por confusión le dispararon a un niño de 12 años que tras horas de agonía lamentablemente falleció. Eso fue a finales de la semana pasada. Durante el fin de semana hubo más de 8 detenidos. Al parecer, según el Diario Nacional, fueron 10 detenidos menores de edad en el marco de las protestas que ocurrieron en el sector de Santa Fe, acá en Caracas. Vimos algunas gráficas, nos estremecieron. Los detenidos eran niños. Había uno, entiendo, de 14 años, otro de 16 años. Una cosa muy grave. Y la otra cosa gravísima es el tema educativo. Es decir, ahorita hay una gran preocupación a nivel del país, de todo el país, por el drama educativo. Detona esta preocupación por la existencia de contenidos de naturaleza política, ideológica, de manipulación ideológica en algunos libros de texto. Pero entonces ocurre algo peor, ¿no? Porque es que varios padres, numerosos padres, entonces empiezan a decir, hay que protestar contra la resolución 058, y se han producido en este fin de semana hasta marchas contra la fulana resolución 058, que es una resolución que no tiene nada que ver con el tema de los libros de texto y que, por cierto, fue aprobada en el año 2012, hace 2 años. Digo que esto es gravísimo porque eso quiere decir que los padres que hoy están indignados por la resolución 058, uno no sabe dónde estaban en estos 2 años que han pasado, que sobre este tema no se pronunciaban. Repito, una resolución que fue aprobada hace 24 meses, una cosa insólita en realidad. Entonces, un poco para que nos hable acerca de estas diversas maneras de agresión contra la niñez venezolana. Tenemos en línea al señor Carlos Prapani. Él es abogado y pertenece a los Centros Comunitarios de Aprendizaje, CECODAP, una de las organizaciones no gubernamentales que trabaja sobre el tema de los derechos de los niños con mayor seriedad, sin ningún tinte político, sin caer pues en la trampa de la polarización, trabajando siempre por y para los niños. Buenos días, doctor Prapani, le escuchamos acá en Radar de los Barrios. ¿Qué nos puede decir acerca, en primer lugar, de este tema de la violencia crasa, pues los asesinatos, las detenciones de menores en el contexto de protestas ciudadanas? Sí, bueno, buenos días, gracias por el contacto. Evidentemente desde SECODAP durante muchos años hemos llamado la atención con respecto a la violencia que sufren los niños. Recientemente se hizo un estudio a partir de los anuarios de mortalidad del Ministerio de Salud y se identificó que entre el año 1998 y 2009, bueno, la cifra de homicidio, de muerte por arma de fuego en adolescentes se ha triplicado, lo que da cuenta, bueno, de que la violencia social está afectando principalmente a los adolescentes varones. Se ha triplicado la muerte de niños y adolescentes por arma de fuego
Caramba, terrible esto. Le quiero hacer una pregunta, doctor Prapani. Algunas personas frente a esta situación de la detención de niños en el marco de estas protestas ciudadanas, han dicho, bueno, pero ¿qué hacían esos niños allí? Ese tipo de argumento me llama la atención porque yo le he escuchado precisamente a voceros de SECODAP recordándonos a todos y todas que los niños ahora son sujetos de derecho, que los niños tienen derechos y tienen derecho a reivindicarlos además públicamente. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? El SECODAP y el conjunto de organizaciones que integran la Red por los Derechos Humanos de los Niños a través de un comunicado se reconoce públicamente y como legítimo el derecho que tienen los niños y los adolescentes a manifestar de forma pacífica y sin armas. Es importante que los niños ejerzan ese derecho y tengan la posibilidad de expresar pública y libremente sus opiniones e ideas en aquellos asuntos de su interés. Y este ejercicio se hace en función acorde a su edad y protegiendo siempre su integridad y su desarrollo. Por lo tanto, es perfectamente ciudadano de que los adolescentes puedan manifestar y expresar sus puntos de vista. El tema de las detenciones no ha sido nuevo, ¿no? Ya desde el mes de febrero se reportan detenciones de adolescentes. Nada más el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica al 25 de febrero tenían detenidos, 13 hombres y 3 mujeres. Y a partir de revisión de prensa, bueno, hubo 3 detenidos en Mérida, hubo 4 detenidos en Lara, 11 detenidos en Barinas, 1 detenido en El Trigal, y el 13 de marzo, que fue una situación súper emblemática, solo en el municipio de Chacao hubo 26 adolescentes detenidos, lo cual da cuenta, bueno, de que no es algo aislado, no solo fue este fin de semana que se produjo detenciones, sino que ha sido recurrente desde el mes de febrero a la fecha. Terrible esto. Por último, doctor Prapani, sabemos que quizás no sea exactamente su área porque usted está en la parte jurídica, pero ¿qué nos puede decir desde su perspectiva a propósito de este tema de la preocupación ciudadana por la injerencia de contenidos políticos o ideológicos con intención de adoctrinamiento en libros de texto? Algunos de los libros de la llamada colección Bicentenario. Eso, le pregunto, ¿configura desde el punto de vista del razonamiento legal algún tipo de agresión, de vulneración de derechos? Además de la vulneración, viola la propia Ley Orgánica de Educación del año 2009, donde prohíbe expresamente cualquier tipo de proselitismo político en los centros educativos. Y la ley da un énfasis especial a la función del docente y le establece la prohibición de utilizar las aulas de clase y los contenidos pedagógicos para hacer proselitismo o militancia político partidista. Entonces es una violación a las disposiciones de la propia Ley Orgánica de Educación del año 2009. Y evidentemente la escuela tiene que ser un espacio plural donde todas las corrientes de pensamiento estén presentes. Entonces, bueno, un llamado a los padres, bueno, a que participen en esta consulta que se está haciendo sobre la calidad educativa y establezcan sus puntos de vista. Creo que es una oportunidad que se está viendo que no debemos dejar pasar. Muchísimas gracias al doctor Carlos Prapani de el SECODAP, los Centros Comunitarios de Aprendizaje. Extraordinariamente noticiosa su participación en el programa porque da un conjunto de información que es ciertamente preocupante. El que se hayan triplicado los casos de niños y adolescentes fallecidos por arma de fuego desde el año 2008 a esta parte es algo realmente preocupante, realmente estremecedor. La información que nos da también sobre las detenciones, nosotros angustiados porque en este fin de semana se produjeron 10 detenciones y nos aclara el doctor Prapani que desgraciadamente al parecer es política de Estado, o sea, una de dos. O está manifestando aquí todo el mundo, hasta los niños y adolescentes de manera masiva, o el gobierno está, digamos, cebándose, la represión gubernamental está cebándose en los más frágiles, en los más vulnerables, en los niños, en este afán represivo. Una de dos o las dos quizás, quién sabe. En todo caso,
Nos aclara el doctor Prapani del SECODAP que no se trata de un hecho aislado este fin de semana, sino de una práctica continuada en el transcurso de esta escalada represiva que ha vivido el gobierno desde febrero hasta hoy. Y sobre el tema puntual de los contenidos de la llamada colección Bicentenario, no solamente insiste en que es una vulneración de derechos, sino que plantea que es una clara violación incluso de la ley de educación que ellos mismos aprobaron en el año 2009, de la ley de educación que ellos aprobaron como les dio la gana en el año 2009. Y que, recuerden ustedes que en el año 2010 fue que se produjeron las elecciones legislativas que permitieron que una importante cantidad de voceros de la oposición estuvieran en la Asamblea Nacional. Antes, en el año 2009, la Asamblea era prácticamente toda del gobierno por la genialidad de alguna gente allá en el año 2005 de tirarse aquella necedad de la abstención en el año 2005 que le regaló la Asamblea Nacional al oficialismo, y gracias a ello el oficialismo pudo hacer y deshacer en la designación de los poderes públicos. Recordemos, bueno, en el año 2009 una de las últimas cosas que hizo esa Asamblea Nacional rojita, presidida por Cilia Flores, fue aprobar la ley de educación. Pero incluso están violando lo que dice esa ley de educación en cuanto a la prohibición del proselitismo político en las aulas. Entonces dice el doctor Carlos Prapani que claro que es una vulneración de derechos y una clara violación de la ley, pero me parece muy interesante cómo él finalmente cierra su intervención y hace un llamado a la participación en la consulta educativa nacional. Nos dice que precisamente por esto participar en la consulta educativa nacional es demasiado importante para también en ese escenario denunciar, enfrentar, confrontar la intencionalidad de convertir la educación venezolana en una gigantesca fábrica de cuadros para el credo ideológico oficialista. De eso se trata, de pelear en todos los terrenos, en absolutamente todos los terrenos. Si se abre la consulta educativa nacional como un ámbito donde es posible plantear nuestras quejas, nuestras demandas, bueno, lo hacemos también. Se trata de no perder por forfeit en ningún área donde esto sea posible, por el contrario, más bien hacer avanzar los planteamientos y preocupaciones de la sociedad democrática sobre un tema tan puntual, tan importante como este. Trabajamos para ustedes, nuestro equipo de producción, la inmensa red de ciudadanos y ciudadanas que integran la Asociación Civil Radar de los Barrios. Desde Radio Caracas Radio coordinó en la parte técnica Yelix Adonis, en el control técnico estuvo Julio Pinto, en la gerencia de información Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la dirección general de la emisora estuvo Jaime Nestares, habló para ustedes Jesús Torrealba. Esto es el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM.